Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con este tele, teleaprendizaje, ¿no? Que empezamos el otro día. Bueno, vamos a continuar hablando de la Segunda República, pero hoy ya me voy a extender bastante más porque vamos a plantearlo como si fuera una clase, tal cual, ¿de acuerdo? El otro día hicimos una breve presentación y hoy vamos a tratar ya algunos de los apartados fundamentales del tema que nos ocupa, que es la Segunda República, como estáis ahí viendo el título, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Recordad cómo la Segunda República se proclama el 14 de abril de 1931 y lo que vimos el otro día como mera presentación, pues fue este eje cronológico de la Segunda República, porque a mí lo que me interesa es que tengáis claro el periodo cronológico en el que se circunscribe este tema y esta etapa histórica denominada la Segunda República, entre 1931 y 1936, con diferentes etapas que vamos a ir viendo en las diferentes sesiones que tenemos preparadas aquí en el desarrollo de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas etapas son varias y los epígrafes que tenemos en el tema también son varios. Vamos a hablar del nacimiento de la Segunda República, de las primeras impresiones que se generan en torno a esta proclamación de la Segunda República, los factores que explican esta proclamación, los apoyos y resistencias que a priori se plantean en torno al nacimiento de esta Segunda República. Esto es lo que vamos a ver hoy, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y después, en otra sesión, en varias sesiones posteriores, lo que vamos a trabajar son las diferentes etapas en las que es susceptible de dividir esta Segunda República. Un primer periodo, el bienio republicano socialista entre 1931 y 1933, con la gobernación de este gobierno provisional que se proclama con el nacimiento de la Segunda República y de una coalición de gobierno de partidos republicanos y del Partido Socialista Obrero Español. Otra segunda etapa que se llama el bienio radical cedista, que viene por la formación, por los gobiernos, perdón, por los partidos que sustentan este gobierno, el Partido Republicano Radical y la CEDA, también se le llamará bienio conservador, bienio rectificador, entre noviembre del 33 y febrero del 36. Y la última de las tres etapas en las que podemos dividir esta Segunda República, pues el llamado periodo del Frente Popular, que dura unos meses de febrero del 36 hasta el alzamiento de los generales que serán liderados finalmente por Francisco Franco entre el 17 y 18 de julio de 1936. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar, como os he comentado, estas primeras etapas hoy. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Bien. Bueno, pues en cuanto al nacimiento de la Segunda República, ¿qué comentar? Recordemos que el tema anterior se llama la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera da el golpe de Estado en septiembre de 1923 y dimite en enero de 1930, ¿vale? Bueno, pues hay todo un periodo de decadencia final, de estar prácticamente moribunda la monarquía de Alfonso XIII y el apoyo que le da Alfonso XIII al dictador Primo de Rivera va a suponer que cuando caiga Primo de Rivera, pues prácticamente se va a desmoronar la monarquía en pocos meses. Y ese desmoronamiento ocurre desde enero del 30, que dimite Primo de Rivera, hasta este 14 de abril de 1931, que es cuando se proclama la Segunda República. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues recordar, queridos alumnos, que
la dictadura consiste en que todo el mecanismo electoral, político del sistema que tenía la Constitución de 1876, la Constitución de la Restauración, la del sistema canovista, queda todo paralizado, se paraliza y se gobierna ni con las Cortes ni con elecciones, sino con reales decretos, con decretos que aprobaba el gobierno presidido por Miguel Primo de Rivera. Bueno, en primer lugar, Alfonso XIII nombra como presidente del gobierno al general Berenguer, que, bueno, pues no está muy clara su actuación, si lo que quiere realmente es volver otra vez a la normalidad, digamos, constitucional, o quiere continuar con una dictadura. Realmente su gestión no es la mejor y, o irónicamente, le denominan a este periodo la dicta blanda, en contraposición de esa dictadura de Miguel Primo de Rivera. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues en el contexto de este mandato de Berenguer se firma el famoso Pacto de San Sebastián, que ya hemos trabajado nosotros en agosto de 1930, recordad, con una cierta similitud al Pacto de Ostende, en el sentido de que se entiende que ya el problema es la monarquía, pero aquí en el Pacto de Ostende se planteaba que ya en unas elecciones, esas elecciones y esas cortes delimitarían qué sistema político sería el que saldría adelante después de Isabel II. Aquí claramente esto es un pacto republicano para la proclamación de la Segunda República. Y ya está tan en el contexto, en el imaginario colectivo, la idea de una Segunda República, que en diciembre de 1930 se plantea la sublevación de Jaca, que fracasa, acaba con el fusilamiento de sus líderes, Fermín Galán, recordad. Pero bueno, no deja de ser un intento de proclamar la República mediante un pronunciamiento, alzamiento, como queráis, pero que fracasa. Y lo que sí genera es una crisis de gobierno que da el traste con Berenguer en el gobierno y nos sitúa con el almirante Aznar como presidente del gobierno. Que este sí ya delimita claramente que su objetivo es volver a la normalidad constitucional. Digo constitucional porque no era democrática. Recordad que la Constitución del 76 no se puede denominar democrática, pero sí es una constitución liberal a todas luces. Entonces, el sistema liberal de elecciones, de constitución, etcétera, queda paralizado con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y lo que plantea Aznar es como resetear todo, empezar de cero, darle al play de venga, volvamos a iniciar este procedimiento constitucional. La idea era plantear unas elecciones municipales y posteriormente unas elecciones generales para renovar esos cargos. ¿Qué ocurre? Que no llegarán a celebrarse estas elecciones generales porque con las elecciones municipales del 12 de abril del 31, pues se va a producir la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. ¿De acuerdo? Bien, aquí podéis ver los resultados de las elecciones, ¿vale? Bueno, esto es algo un poco siempre que tenemos que plantear con cuidado, ¿de acuerdo? Los resultados electorales son engañosos. ¿Por qué? Si ustedes os fijáis aquí, hay más concejales monárquicos que concejales republicanos. Y sin embargo, he dicho, y he dicho bien, que fruto de estas elecciones se proclama la Segunda República. ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, pues porque realmente, aunque esto es así, como podéis ver, la mayoría de los alcaldes son de coaliciones, conjunciones republicanas. Eso viene a plantearse porque todavía funcionaba el sistema de la adulteración de los resultados y la influencia del cacique, del caciquismo en las elecciones. ¿Qué ocurre? Que aflora el llamado voto verdad. ¿Qué quiere decir el voto verdad? Pues un voto que
está vinculado al lugar donde se producen las elecciones. En los municipios, en los pueblos, en el ámbito rural, donde el poder del cacique es más importante, claramente ganaron los monárquicos. Es decir, donde hubo enjuague, donde hubo pucherazo, recordad la palabra pucherazo, ganaron las coaliciones y los partidos monárquicos. Y sin embargo, en las capitales de provincia, en la urbanidad, donde es más difícil, porque llega menos, es más difícil que haya caciques, pues ahí la victoria fue claramente para la coalición, para las coaliciones republicanas. Se eligieron alcaldes republicanos. Bueno, el minuto y resultado de esas elecciones, domingo 12 de abril de 1931, hay una mayoría monárquica a nivel nacional, como os he dicho, pero triunfan en las ciudades los republicanos. ¿Y esto por qué? Porque esto lo que prueba es en realidad un rechazo muy importante a la corona. Este rechazo es percibido por el propio Alfonso XIII. Y bueno, estas elecciones no son como hoy en día, que cuando estamos cenando en el día de las elecciones ya sabemos los resultados. No, aquí hubo la votación el domingo, el lunes se contabilizó y ya por la mañana del martes se estaba rumoreando, empiezan a rumorearse estos resultados. Y como hay porque claro, la victoria en las capitales se va a ver por el imaginario colectivo, por la mayoría de la población, como una victoria de la republicana, porque se sabe que las elecciones en los ámbitos rurales están amañadas. Por tanto, no hay una impresión de empate, no, sino de victoria de la República. Y bueno, pues en País Vasco, en Eibar, después en Cataluña, se proclama por primera vez la República. Y bueno, ¿qué ocurre? Esto es ya lo comentamos al final del tema, la famosa frase, creo que era atribuida, creo, al conde de Romanones, esto de que España se levantó monárquica y se acostó republicana, porque conforme van rumoreándose los resultados electorales, por la mañana se va generando como una fiesta en las calles de Madrid, en las calles de diversas ciudades de España, y Alfonso XIII le indica al general Sanjurjo, que era el director de la Guardia Civil, que vacíe las calles, que esa fiesta que acabe con ella. Y el propio general Sanjurjo, director de la Guardia Civil Sanjurjo, le plantea que eso iba a generar un baño de sangre. Cuando el rey observa que su propio director de la Guardia Civil se niega o no coge con entusiasmo un mandato suyo y ya es claro cómo se está produciendo la victoria en las principales ciudades españolas, decide en ese momento que lo mejor que puede hacer es abandonar España para no generar una guerra civil. Y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Genera que el gobierno monárquico negocie con este comité republicano que se había formado en torno al Pacto de San Sebastián y se convierte este comité republicano en un gobierno provisional. Hay un entusiasmo popular y se proclama la República y Alfonso XIII va a abandonar España por Cartagena. Bueno, aquí podemos ver con más claridad lo que sería las victorias republicanas. Si lo estáis observando, pues en las capitales de provincia es donde ganan o donde más apoyo tienen los republicanos. Va a colación de esta idea que os acabo de plantear antes del voto verdad. Y aquí podéis ver, pues esta es la Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, y esta puerta, donde está la bandera, ahí es donde está ahora el kilómetro cero. Bueno, pues esa es la tarde del 14 de abril del 31, donde esa era la sede en ese momento del Ministerio del Interior, en esa época llamado de la Gobernación, y ahí se está proclamando la Segunda República. Y ustedes veis
pues la escena prácticamente, la gente encima de los tranvías, por todos lados, encima de las farolas, una fiesta. Es como cuando España ganó el Mundial, ¿vale? O alguno de vuestros equipos gana algún trofeo. Depende de tu equipo, pues tendrás un recuerdo más cercano o no, pero ahora no vamos a entrar, estando confinados, no vamos a entrar en estos debates ahora, ¿verdad? Pero ya me habéis entendido. Bueno, aquí podéis ver más imágenes de esta celebración en Madrid, las calles de Madrid, este día de la programación, el 14 de abril del 31. Y aquí veis la portada del diario ABC. Y si veis a la derecha arriba, está en la Puerta del Sol. Y este es el diario ABC del día siguiente, evidentemente, el 15 de abril del 31. Aquí. Y ahí se puede observar, bueno, pues prácticamente cómo está colapsado, ¿no? Toda la Puerta del Sol. Bien, Alfonso XIII, pues por Cartagena irá hacia afuera de España, se exiliará a París. Ahí lo podéis ver. Yo siempre digo, he dicho en este año con vosotros trabajando, que la cara es el espejo del alma. Fíjense ustedes qué cara tiene Alfonso XIII abandonando España, esa clara cara de derrota, de que prácticamente no tiene el amor, el cariño de los españoles. Aquí va acompañado por don Juan, que es el abuelo del actual rey, el padre del rey don Juan Carlos, y aquí se ve también cómo está Alfonso XIII en este trasiego de su exilio. Bueno, vamos a analizar un poco más esta salida de Alfonso XIII, porque recordad, y me vuelvo aquí, recordad cómo Alfonso XIII, en la decadencia que tiene como rey, en su gestión, pues se va a apoyar en Miguel Primo de Rivera como último, digamos, eslabón, último punto de cierta fuerza para poder salvar su monarquía. La caída de Primo de Rivera pues va a suponer prácticamente la sentencia de muerte de la propia monarquía. Y aquí vamos, estas son las palabras que dedica Alfonso XIII al país una vez que decide abandonar España, ¿vale? Bueno, no voy a ponerme a leerlo todo, pero las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo porque él pensaba volver, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público y hasta en las más críticas coyunturas. A continuación dice algo muy interesante, dice, un rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez. Se está refiriendo seguramente a más de un error que tuvo, pero fundamentalmente a apoyarse en Miguel Primo de Rivera. Pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Es como diciendo, me he equivocado, pero que yo sé que en todo momento habéis comprendido que ha sido un error, que ha sido sin querer, ¿vale? Soy rey de todos los españoles y también un español. Y ahora la clave, para que veamos dónde estamos ahora y dónde vamos a acabar. Dice, soy el rey de todos los españoles y también un español, como os he comentado. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas. Es decir, que si yo quisiera, me podría quedar perfectamente como rey. En eficaz, forcejeo con quienes las combaten. Es decir, en pelea con quienes son republicanos, quienes no son monárquicos, quienes no me apoyan, quienes hoy no me aman, como he dicho antes. Pero resueltamente quiero apartarme, y ahí está la clave, de cuanto sea lanzar a un compatriota, a un español, contra otro, ¿en qué? En fratricida guerra civil.
¿Por qué? Porque él ya sabe que hay mucha gente que tiene a su favor y mucha gente que tiene en su contra. Y la continuación de él en el trono lo único que podría generar es un enfrentamiento. Un enfrentamiento civil, puesto lo polarizadas que estaban las posturas. Yo creo que de las cosas que acierta realizar Alfonso XIII en su mandato, quizá esta es la que más le honra y la más importante de todas y la que hizo mejor, porque realmente cometió muchos errores, pero antes de llenar a España en un baño de sangre, pues se apartó. ¿Qué ocurre? Que por desgracia, pues esto es 1931 y la guerra civil estalla en 1936. Por lo tanto, lo que hace Alfonso XIII no es evitar la tragedia, sino retrasarla. Pero bueno, por lo menos el hombre lo intentó. Y bueno, que esté en el diario ABC esta proclama no es casualidad, porque el diario ABC pues, era de una línea editorial claramente monárquica y tiene un apoyo 200% con respecto a la monarquía española, que hoy todavía mantiene. Y esta es la bandera de la Segunda República, la bandera tricolor, y este es el escudo de la Segunda República, que prácticamente mantiene la misma heráldica en la ciencia que estudia, la disciplina que estudia los escudos, que hoy en día, salvo lo que varía en el tipo de corona, que ahora es una corona real y aquí pues una corona que no es de monarquía, de sistema monárquico, una corona mural. Y bueno, pues lo típico de Castilla, León, Aragón, Navarra, la flor, esto es la granada y el plus ultra, las torres de Hércules, que era como llamaban en la antigüedad al estrecho de Gibraltar, ¿de acuerdo? El plus ultra más allá. En fin, un escudo muy similar al escudo que tenemos hoy en día. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que se forma un gobierno provisional, pero un gobierno provisional que es un gobierno súper heterogéneo, con gente republicana de izquierda, republicana de derecha, regionalistas, el PSOE. Es un conglomerado porque, digamos, está basado en ese pacto de San Sebastián que se firma en agosto de 1930, cuyo único objetivo es la proclamación de la Segunda República. Aquí podemos ver los firmantes de ese pacto de San Sebastián, con gente que es que además de ser políticos, serán grandes intelectuales del momento, como Niceto Alcalá Zamora, que será presidente de la Segunda República, como Manuel Azaña, presidente del gobierno y presidente de la Segunda República también, después de Niceto Alcalá Zamora, como Fernando de los Ríos, como Alejandro Lerroux, que será presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, posteriormente también presidente del gobierno, Marcelino Domingo, que conjunto a Fernando de los Ríos llevará el tema de la educación, de la instrucción, o el sevillano Diego Martínez Barrio, ¿vale? Que tendrá varios cargos también como ministro, presidente del gobierno, hasta presidente de la República ya con el conflicto de la guerra civil iniciado. Bueno, y si os dais cuenta, pues de estos personajes que aquí hemos visto, ¿vale? Nos vamos aquí a este gobierno provisional y ahí tenemos a Niceto Alcalá Zamora presidiéndolo y después todos estos ministros. Bueno, y aquí tenemos lo que son la nomenclatura de estos primeros ministros del gobierno provisional y del primer gobierno de la República, que se forma el mismo 14 de abril de 1931, con Niceto Alcalá Zamora como presidente y como personajes fundamentales, pues Alejandro Lerroux en Estado, que es el actual ministro de Exteriores, Justicia, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña como en Guerra, Casares Quiroga en Marina, Indalecio Prieto del PSOE en Hacienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Francisco Largo Caballero en Trabajo. Bueno, sí me gustaría plantearos que tenemos que tener en cuenta varias cuestiones que están alejadas a veces de lo que sería la realidad cotidiana. Y es, por ejemplo, vincular república a izquierda. Eso es un error muy común. Y
¿Por qué? Porque os acabo de decir antes que el gobierno provisional de la República es un gobierno heterogéneo, con gente de todo tipo. Y el ejemplo paradigmático es don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República y persona de Priego de Córdoba. Bueno, este caballero, presidente de la República, fue ministro de Alfonso XIII, ministro de Marina. Entonces, ¿cómo un ministro de la monarquía ahora es presidente de la República? Pues porque sí, porque es un movimiento intelectual que engloba a varias tendencias. Es un error pensar, lo hemos dicho varias veces en clase, el vincular república con izquierda. Señores, ¿Donald Trump es de izquierdas? ¿Creen ustedes? Pues presidente de una república en Estados Unidos. ¿Angela Merkel es de izquierda? Pues presidenta, canciller en una república, en Alemania. Macron, bueno, se puede plantear como no de izquierda por lo menos, ¿no? Entonces, vamos a tener claras las cuestiones. República no tiene por qué ser de izquierda, ni república tiene por qué ser democracia, porque China es una república, Corea del Norte es una república, y sin embargo, por ejemplo, Italia o Alemania, pues sí son repúblicas y son una democracia 200%. Y lo mismo ocurre con las monarquías. Es lo mismo la monarquía de España que la monarquía danesa, que la monarquía británica, que la monarquía de Arabia Saudí. Pues no, son lo mismo. Porque al final una monarquía y una república son un sistema de gobierno que lo único que tienen como diferencia es quién ostenta la jefatura del Estado y cómo se elige esa jefatura del Estado. Pero ya vamos a empezar a romper un poco de cuestiones generales que siempre tenemos como vincular república con izquierda, ¿vale? Y el ejemplo es aquí nuestro Niceto Alcalá Zamora, está una imagen de este primer gobierno provisional. Bueno, vamos a ir terminando ya y vamos a tocar algunos de los primeros puntos de este tema, ¿vale? Como es los factores, las causas en las que se inserta esta proclamación de la Segunda República, ¿vale? Bueno, recordad lo que os he dicho antes, como Alfonso XIII no tiene ningún problema, ningún impedimento en apoyar fervientemente la dictadura de Primo de Rivera. Y de hecho él se pone a la moda militar como Hitler, Mussolini, Hirohito, Dollfuss en su contexto de los años 20 y apoya fervientemente a Miguel Primo de Rivera en esta limitación del orden constitucional, en este planteamiento de una dictadura por parte de Miguel Primo de Rivera. Recordar que la monarquía de Alfonso XIII hereda el desastre de Cuba, el desastre del 98, ¿de acuerdo? Y cómo se genera todo un planteamiento fruto de esta humillación que sufre España de regenerar España, de volver a levantarla fruto de la decadencia a la que ha llegado con el sistema de la restauración. Y en ese desastre del 98, pues digamos coincide con la llegada al trono de forma efectiva al cumplir la mayoría de edad con 16 años en estos momentos de Alfonso XIII, a partir de 1902, como podéis ver ahí. Y el propio Alfonso XIII, cuando se encarga de la rienda del gobierno, del rey, de la monarquía, del trono, él sabe perfectamente que coge a España totalmente destrozada y con ese principio, ese ideario de regenerar España. Aquí lo he puesto. Y él mismo es consciente de que, como veis ahí en rojo, puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser el rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y finalmente llevado a la frontera. Al final acabamos de ver hace 10 minutos, 5 minutos, que he llevado a la frontera. Por lo tanto, será su historia, la historia de su reinado, la historia de un quiero y no puedo. O quiero, pero no lo llevo a la práctica de una forma eficiente como para haber consolidado la monarquía, sino más bien lo contrario, haberla llevado a una decadencia que genera la proclamación de esta
Segunda República. Bien, de hecho, el apoyo que Alfonso XIII, ahí lo vemos con Miguel Primo de Rivera, es entre 1902 y 1923 se quiere llevar a cabo esta regeneración con una serie de nuevos políticos posteriores a la generación de Sagasta, de Cánovas del Castillo, y es un fracaso. Y prácticamente después del desastre anual, recordaréis cómo se estaba tambaleando la monarquía de Alfonso XIII y es Miguel Primo de Rivera con un golpe de Estado la que le da un impulso que Alfonso XIII pensó que sería definitivo, que se podría incluso consolidar en el tiempo, pero el fracaso de Primo de Rivera será también el fracaso de Alfonso XIII. Sí es cierto que algunos intelectuales plantean que digamos que Miguel Primo de Rivera es como un intento por parte de la época de regeneracionismo conservador y que esta Segunda República pues sería, una vez fracasado el intento de este regeneracionismo conservador por parte de Primo de Rivera, pues otro intento de regenerar España, pero desde un punto de vista progresista. Vinculan a la Segunda República con un regeneracionismo progresista, ¿de acuerdo? Bien, otro factor fundamental es el crack del 29, ahí lo veis, el jueves negro y a la izquierda en inglés el mercado de valores tiene un crack en 1929 y ahí podéis ver, bueno, recordad que el crack del 29 genera una crisis económica como antes no conocida en la historia, llamado la Gran Depresión, y ahí podéis ver a gente haciendo cola a los que le daban alimentos gratis, sopa, café, donuts, por ser desempleados, ¿vale? Colas y colas, primero en Estados Unidos, y eso tendrá un efecto contagio, nunca mejor dicho ahora, aunque no vamos a mencionar la palabra innombrable, ¿vale? Pero tendrá un efecto de contagio que llegará de Estados Unidos a Europa y también afectará a España y será uno de los factores clave para entender pues cómo la Segunda República no se consolida en el tiempo y solo dura 5 años, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las primeras impresiones, ya para terminar, primeras impresiones. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que hay una gran esperanza, hay una gran ilusión frente al descrédito que tenía la monarquía. Ahí os enseño una imagen prácticamente como cuando España ha ganado algún trofeo importante, las Eurocopas, el Mundial, ¿vale? Porque se celebrará. Hay un debate siempre entre, bueno, ¿cómo es posible que con unas elecciones municipales se pueda cambiar de sistema político? Porque hoy en día, si hubiera elecciones municipales en toda España y en toda España ganara el PP, por ejemplo, a Pedro Sánchez no se le ocurriría dimitir. Porque una cosa son las elecciones municipales y otra cosa son las elecciones generales o las elecciones autonómicas, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Incluso dicen, esto es una irregularidad, esto es una ilegalidad. La Segunda República comienza con una ilegalidad, porque en el sistema de la Constitución del 76 no aparece que con unas elecciones municipales tenga que proclamarse otro nuevo sistema. Bueno, esto es lo de siempre, el debate entre legalidad y legitimidad. ¿Es legal? No es legal. ¿Pero qué es lo que lo hace legítimo? Pues lo que estáis viendo, el apoyo masivo del pueblo o de las clases populares o de mejor dicho, mejor definido, de la población. Porque Alfonso XIII nadie le obliga a irse. Él se va solo cuando comprende que su trono, su reinado está tan desprestigiado que no tiene el apoyo de la mayoría de la población. ¿De acuerdo? Entonces cae, como digo yo otras veces, por decantación la Segunda República. Pero ¿por qué pongo esta bandera aquí, de Reino Unido? Porque también será importante las primeras impresiones fuera de España. Hay que recordar, va a haber una gran inquietud en Reino Unido, porque lo que pocos sabéis es que Reino Unido es el principal inversor y el principal consumidor extranjero en España. Y
se va a ver con preocupación la proclamación de la Segunda República. ¿Por qué? Porque estamos en los años 30 en el contexto del crecimiento del fascismo, pero también del crecimiento del comunismo en torno a Stalin y la Unión Soviética. Y bueno, pues siempre el capital o siempre las inversiones, los grandes inversores tienen miedo de los cambios. Y en este caso, pues se va a plantear una inquietud en torno a vincular cómo esta proclamación de la República se puede deslizar a convertir a España en un estado satélite de la Unión Soviética y por tanto enemigo de Reino Unido. Y eso le hará pues que Reino Unido sea uno de los mayores interesados en que la Segunda República fracase. ¿De acuerdo? Que siempre nos creemos que los que plantean un mayor apoyo a Franco son Mussolini y Hitler, que lo fueron así en cuanto a apoyo material, pero no conocemos mucho la labor diplomática y la labor, digamos, en un segundo plano de desgaste que genera Reino Unido con la Segunda República y de la cual hablaremos en otros momentos, ¿vale? Pero os recuerdo que cuando Franco prepara o se suma finalmente al golpe de Estado, abre una cuenta en el extranjero y compra o le buscan un piso en una ciudad extranjera para su familia. Y no lo hace en la Roma de Mussolini, ni lo hace en el Berlín de aquí de Hitler. ¿Dónde lo hace? En Londres. ¿De dónde surge el Balón Rapid, el avión que lleva a Franco de Canarias a Marruecos? ¿De dónde despega por primera vez? De Reino Unido. Entonces, bueno, son cuestiones que Enrique Moradiello, que es un historiador que yo leo bastante, ha estudiado perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, y ya en el último apartado que vamos a ver hoy es el de apoyos y resistencias. En cuanto a los apoyos, uno primero es muy fácil, lo hemos comentado antes, la ilusión, la esperanza, el cómo después de la desilusión que tiene el propio sistema de la restauración, que era conocido por todos como era un sistema fraudulento, cómo encima Alfonso XIII quiere regenerar España, pero fracasa encima devastando su poquito crédito apoyando a un dictador como Primo de Rivera. Bueno, pues la República se ve como la salida, la solución. Ahora sí, los españoles somos muy de eso, de creernos que hay mesías o ideas mesiánicas que van a venir y nos van a ayudar. Y van a florecer las flores en el campo, va a haber trabajo, va a ganar los partidos tu equipo favorito y la realidad es otra. Habitualmente España en su historia está habituada a eso, a tener gran confianza en determinados momentos o en determinadas personas y por eso como suelen fracasar pues caemos en una gran desilusión. Bueno, realmente el apoyo va a ser transversal, tanto de trabajadores como sobre todo de clases medias y también de algunos sectores de las clases altas. No pensaros que solo va a ser un apoyo de las clases populares, ¿de acuerdo? Y bueno, otro elemento que tenemos que entender como apoyo, el intento de republicanizar la administración. ¿Esto qué es lo que es republicanizar la administración? Pues que realmente la administración que hereda la República son todos funcionarios monárquicos o que han vivido siempre bajo la monarquía. Y no siempre va a haber un apoyo 200% entre la administración y el gobierno central, por esa divergencia. Incluso intentando republicanizar al funcionariado, realmente prácticamente van a ser las mismas personas que funcionaban en la monarquía las que van a funcionar y trabajar en la república. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Estamos en 1931. La mayoría de la población no sabe ni leer ni escribir. Y no creáis que hay tanta gente que está preparada para la gestión administrativa.
Otro problema que tendrá la República también es que los políticos de la República van a ser sobre todo abogados, licenciados en Derecho. No va a haber una cantidad importante de gentes especializadas